¿Qué tal? Buenas tardes a todos y felicidades por estar aquí. Y muchas gracias a la Academia MIL por darme la oportunidad otra vez de estar aquí con vosotros y poder explicaros en estos 15 minutillos en qué consiste la hematología y por si acaso alguien está dudando o las tiene en su cartera de especialidades, pues animaros a que la hagáis. En principio, ¿cuáles serían los 3 pasos para el éxito y acertar en la elección si quieres ser hematólogo? Primero, saber en qué consiste la hematología, las condiciones que debe tener el hospital para una buena formación como hematología y quizás unas pinceladas de características personales, objetivos que tengamos. Empezaré en qué consiste la hematología. Yo considero que la hematología, parecido como ha sido lo que nos ha expuesto Luis sobre la oncología, pues es más que una especialidad médica, pero la base no nos tenemos que olvidar que es una médica, es una medicina interna con su planta, con su consulta, que además tenemos unas cosas especiales. Tenemos los pacientes hematológicos con sus tratamientos de quimioterapia, los pacientes oncohematológicos y la capacidad de las unidades de trasplante con el trasplante autólogo y alogénico que todos os habéis estudiado, que nos abre pues un poquito más que una medicina interna convencional. Pero además, ¿qué pasa? No es una medicina interna solo. Esta especialidad tiene mucha formación en el laboratorio y cada vez más. Es muy importante que nos guste el laboratorio, que nos guste el diagnóstico, que nos guste la citología, el diagnóstico en el microscopio y cada vez muy importante para el diagnóstico la citometría de flujo. Y como si dijésemos la tercera parte fundamental de la hematología es la hemoterapia, que es el banco de sangre. Ya ha hablado ahora de la necesidad de los donantes, las transfusiones, todo ese manejo de la transfusión, de los donantes, depende directamente del servicio de hematología. Y es una cosa muy importante para los hematólogos porque no hay hospital que se pueda abrir sin un banco de sangre. Por lo tanto, los hematólogos somos necesarios, sea un hospital pequeño, pequeñísimo o un hospital grande, por supuesto. Y cada vez más, formación específica, biología molecular, cariotipos, FIS y muy importante la hematología, igual que la oncología, implicación directa en los ensayos clínicos. Nos tiene que gustar investigar y saber que casi todos los tratamientos de nuestros pacientes van a ser mediante ensayos clínicos. Entonces, como es una especialidad multidisciplinar, necesitamos ser médicos, pero saber que nos vamos a enfrentar a un paciente que está crítico, un paciente que puede estar malito, que tenemos que saber mucho de infecciones, tratamiento de antibióticos, las unidades de aislamiento. Y eso, si somos médicos, queremos ser médicos, bien, pero además vamos a necesitar que nos guste el diagnóstico, que nos guste el microscopio, que nos guste la citometría, que nos guste ver que nosotros podemos diagnosticar nuestras propias enfermedades. La verdad es que los hematólogos tenemos la capacidad casi por completo de poder diagnosticar nuestros enfermos sin necesidad más que de anatomía patológica, que bastante es, pero bueno, mucho lo podemos diagnosticar nosotros mismos. La citometría de flujo, la parte de la coagulación, la parte de la hemostasia, la trombosis, es un tema bastante importante que cada vez tiene más importancia y que sirve además de enlace con muchas especialidades. Los cirujanos, los vasculares, todos estos que han estado aquí sentados antes, los cardiólogos, todos dependen también y se relacionan bastante con los hematólogos en el sentido del tema de la coagulación. Y el banco de sangre, como ya os he comentado. Entonces, si os ha llamado la atención y os llama la atención la hematología, ¿en qué características nos tenemos que fijar para elegir un hospital bueno? Las condiciones que yo creo que debe tener un hospital, pues un hospital grande, un hospital terciario, un hospital universitario, que tenga bien desarrollada la parte clínica y también la parte del diagnóstico y la parte del laboratorio, que tenga una unidad de trasplante propia, que tenga unidades de aislamiento, habitaciones de aislamiento, para que podamos hacer trasplante de nuestros pacientes y darles todas las condiciones que necesitan en este tratamiento. Planta con camas propias, por supuesto, porque necesitamos durante la residencia tener gran volumen de pacientes, ver muchos casos, los casos del día a día, casos un poco más raros para poder llevarnos una buena formación, porque luego en el futuro, cuando salgamos, pues no sabemos si vamos a estar en un hospital pequeño o un hospital grande y no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, y durante la residencia tenemos que saber que cuanto más veamos, más vamos a aprender, más seguridad vamos a tener y más nos va a gustar la especialidad.
un hospital que esté metido en los ensayos clínicos y que publique. No quiero decir que publique en exceso y que solo se dedique a publicar, porque tampoco es bueno para el residente cuando el servicio solo se dedica a publicar, pero sí que es un incentivo más y una cosa muy importante para el currículum cada vez más. En la docencia, que nos potencien, que nos faciliten la formación, que nos dejen asistir a congresos, que nos dejen hacer o por lo menos empezar el doctorado. Y yo sí que creo que en hematología, y se puede conseguir, porque hay muchos servicios en España que hoy por hoy se tiene la capacidad de librar las guardias, que nos respeten las rotaciones, que no seamos un mero trabajo barato, viene aquí a trabajar. Se puede porque hay muchos servicios que lo tienen. Quizás los cirujanos que han hablado antes pues necesitan no librar las guardias para operar más, para no perder ningún caso. Los hematólogos nos vamos a formar fenomenal en muchos hospitales en los que los derechos del residente se respetan. El ranking, pues como todos los compañeros han dicho ya, yo he puesto primero los hospitales de Barcelona porque quizás ahora mismo la hematología en Cataluña es más puntera o está más desarrollada que en Madrid. Pero como os he dicho, las condiciones que tiene que tener un hospital, en Madrid se puede perfectamente formar bien un hematólogo. Estos son el ranking según lo han elegido el año pasado. El primero que eligieron fue el Valdebrón, el Clínic de Barcelona, el Sant Pau, el del Mar, Bellvitge. Todos estos hospitales son buenos. Quizás esto tampoco depende tanto el año, pues unos años sale primero el Clínic, otros años sale primero el Sant Pau. Son todos buenos y en cualquiera de ellos os vais a poder formar bien. Tenéis que ir al hospital y, como todos hemos dicho antes, preguntar y fijaros lo que os dicen. El tema de las guardias, el tema de la docencia, el tema de si se respetan bien los derechos o no, si os incentivan para publicar, pero todos estos son buenos. En Madrid pasa un poco lo mismo. El año pasado el primero que se cogió y los últimos años parece que la tendencia es a elegir primero el Ramón y Cajal y La Paz. Antes se elegían la Princesa primero, pero bueno, Ramón y Cajal, La Paz, 12 de octubre, Puerta de Hierro, la Princesa, el Clínico, el Gregorio Marañón, todos estos hospitales tienen las capacidades suficientes para formaros bien. Hay algunos de estos hospitales grandes que no tienen unidad de alotrasplante. Si es algo muy puntual, se puede suplir perfectamente con las rotaciones externas. No vais a encontrar un hospital que tenga todo al 100%, todas las condiciones al 100%. Lo que tenéis que pensar es buscar lo mejor para vosotros y si hay alguna cosa puntual que no la tiene ese hospital, se puede sustituir perfectamente porque de R4 te dejan rotación externa e incluso en algunos servicios también de R3. En Sevilla, pues lo he puesto según el elegido el año pasado, más o menos casi todos los años anda por ahí, por el 3000 y pico. Como veis, para los hematólogos no se necesita un numerazo en el MIR. O sea, el que quiera ser hematólogo va a poder entrar perfectamente, hay bastantes plazas en casi todos los hospitales y no vais a tener problema. De la Comunidad Valenciana, destacaros la AFE, el Universitario de Alicante. Y aunque este año se ha elegido un poquito más tarde, el Clínico Universitario de Valencia también es un hospital bastante puntero. Y los de Galicia, pues según el año se van eligiendo primero a Coruña o Vigo, pero bueno, suelen ser así, Vigo, A Coruña, Santiago, todos son hospitales que os pueden formar bien. Estos, la mayoría, necesitaríais hacer algunas rotaciones externas en tema de diagnóstico más biología molecular, alotrasplante, pero podríais estar bien formados. Y quizás otros hospitales que no están dentro de las provincias punteras que teníamos que hablar, pero que en hematología destaca, fundamental que todos tengáis presente el Universitario de Salamanca. El Servicio de Hematología de Salamanca, junto con todos los que os está explicando, es un servicio muy puntero en hematología. Entonces, bueno, pues alguien que no tenga muy claro Madrid, Barcelona, tal, le da igual, pues quizás Salamanca sea una buena opción. Valdecilla, la Clínica de Navarra, son hospitales muy buenos que también podéis tenerlos en la mente. Y luego lo que me refería así puntualmente para terminar, características personales, objetivos. ¿Cómo están las salidas de los hematólogos? Pues son salidas profesionales estables. Quizás hubo unos años en los que había muchísimo paro y ahora pues se ha conseguido que en los últimos años la cosa se vaya regulando, entre otras cosas porque los hematólogos tenían una edad media bastante avanzada y hay muchos pues que ya o se están retirando o ya se han retirado. Por lo tanto, ahí hay un cambio generacional que nos puede ayudar a las promociones jóvenes. Como ha dicho la torácica, que no sea lo único que os haga decidir una especialidad.
quien elige hematología que no piense en cuáles van a ser las salidas, porque de aquí a 4 años puede haber cambiado mucho y tenéis muchas cosas para pensar antes y dar el paso a ser hematólogo. Como en otras especialidades, quizá pues como el oncólogo os ha explicado, hay que ser capaz de separar muy bien la vida profesional y la personal, porque tiene una carga emocional bastante importante el trato diario con el paciente oncohematológico. Entonces, el médico que se vea que a lo mejor el paciente de este tipo pues se lo va a llevar por delante, pues que no elija hematología, porque es importantísimo el saber mantener las distancias, pero también tratarle bien. El que sea un médico que solo quiera tener laboratorio, que no elija hematología. Las guardias de hematología, en principio, yo considero que no son demasiado malas y que además en la mayoría de los hospitales se libran, que es una cosa que también es importante. Si estáis decidiendo entre varias especialidades médicas y unas tiene unas guardias horribles de puerta durante los 4 años y otro vais a hacer guardias de especialidad durante 3 años y además la vida profesional va a ser un poquito más compaginable con una vida familiar, pues mira, tenerlo en cuenta, yo creo que es importante. Sin embargo, la hematología privada, muy reducida. El que se quiera hacer rico y ganar no sé cuántos $1000 en hematología, pues son muy pocos los privilegiados que tienen hematología desarrollada a nivel privado. Y es una especialidad con muchísimos avances diagnósticos, de tratamiento, evoluciona muy rápido, es muy motivadora, pero también hay que estudiar muchísimo. Quizás el éxito consiste en obtener lo que deseáis, y luego pues la felicidad en que vayáis a disfrutar lo que se obtiene. Así que elijáis lo que elijáis, disfrutarlo, porque la residencia es maravillosa. Y espero que os haya ayudado.